Hola, ¿cómo están chicos y chicas de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal de manualidades e ideas. Mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a realizar esta linda cajita de cartón corrugado con chocolates, un globo y un osito, que es un regalo ideal para vender, regalar para mis amigos, algún compañero, compañera de trabajo, para el novio, para el esposo, que espero te guste y lo realices. Y antes de comenzar el video me gustaría hacerte una cordial invitación para que te suscribas a mi canal, dejes tu comentario o sugerencia, le des like, compartas con amigos, conocidos y familiares. Y ahora sí, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es tener una hoja de papel. Yo tengo esta de reciclaje, la cual estoy doblando por la mitad y con mi tijera voy a recortar la silueta de una gota. Y una vez que la obtenga, al desdoblarla me va a quedar lo que es un corazón. Aquí estoy recortando un poquito el borde porque siento que me quedó muy grueso y así me está quedando mi moldecito. Una vez que lo obtenga, lo voy a pasar o lo voy a dibujar en un cuadro de cartón. Así me ha quedado. Ahora lo voy a recortar con la tijera. De esta manera me ha quedado ya la base. Ahora voy a utilizar este cartón que es de una caja. Yo la verdad le quité la parte de un lado, la primera capita, y así me queda el cartoncito corrugado. Voy a comenzar aplicando silicón caliente por mi base de corazón y una vez que lo haya hecho voy a empezar a pegar esta tira de cartón, la que te dije que he quitado la capita y se ha hecho una parte corrugada. Aquí voy a volver a aplicar silicón ya que se me ha despegado, pero pues ahorita ya le eché más y voy a sostener un momento hasta que haya pegado. Una vez que haya pegado mi primera parte de este lado, voy a volver a aplicar silicón caliente por todo el borde del corazón y así voy a continuar sucesivamente hasta obtener lo que es una cajita. Ya casi he terminado de cerrar mi caja. Yo voy a recortar el exceso con la tijera y así me está quedando. Por último voy a volver a aplicar silicón caliente en el borde de mi corazón y después voy a aplicar silicón caliente en la orilla para unir con la otra orilla y así habremos formado lo que es nuestra cajita. Aquí ya tengo mi cajita. Ahora voy a utilizar cinta celoseda de 4 centímetros de ancho. Voy a aplicar silicón caliente en la parte intermedia de mi cajita y voy a comenzar a pegar esta cinta o listón de celoseda alrededor de mi cajita para que esta se vea con una bonita decoración. Así de esta manera me va quedando. Ahora voy a utilizar papel crepé en color blanco. Mi tira mide aproximadamente 7 centímetros y mi cajita de la tira mide 5, perdón que no lo dije antes, pero la tira de cartón mide 5. Aquí voy a poner así de esta manera mis 3 dedos y voy a ir jalando hacia abajo el papel crepé de esta manera para que se vayan creando unas onditas. Así me ha quedado mi papel crepé. Ahora voy a comenzar a aplicar silicón por la parte interna y voy a acomodar mi papel crepé de esta manera. Esto es para tapar lo que son las letras que tenía la caja y pues para que se vea con una mejor terminación y no se vea que mi cartoncito pues es reciclado. Bueno, aunque eso no tiene nada que ver, yo creo que lo que importa es el detalle que estamos haciendo, pero de igual manera si tú la ocupas para vender, pues así te queda una mejor terminación y las imperfecciones o las letras de nuestro cartón ya no se verán.
Ya he terminado de pegar mi papel crepé y así me ha quedado. Ahora voy a ocupar papel china o papel seda, no sé cómo lo conozcas en tu país. Voy a utilizar mi tijerita y bueno, yo doblé mi papel de china y voy a empezar a recortar estas tiritas así de esta manera. Así me han quedado mis tiritas. Ahora voy a empezar a desenrollarlas para que esto se esponje y una vez que haya hecho esto lo vamos a meter dentro de nuestra cajita. Así me ha quedado. Yo aquí tengo este pequeño peluche, el cual voy a meter aquí dentro de mi cajita de un lado. También tengo aquí estos chocolatitos. Son grandecitos y estos los voy a estar acomodando dentro de mi cajita también. Aquí yo me di cuenta que quedó algo vacía mi cajita. Voy a utilizar este globo de corazón pequeño. Voy a volver a acomodar los chocolates de distinta manera para que me quede el espacio de la otra orejita de mi cajita libre y aquí lo voy a estar colocando mi globito. Así me está quedando este lindo detalle. La verdad que se ve muy bien. Igualmente tú puedes meter otro tipo de productos, tal vez cosméticos, un oso más grande o alguna otra golosina que le guste a la persona que se lo vas a regalar. La verdad que esta manualidad es muy fácil, sencilla y económica, que espero la realices. De igual manera te puede servir para vender. Y si este proyecto te gustó, te invito a seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como manualidades e ideas_lis o sígueme en TikTok @manualidadeslis. Hola, hola, ¿cómo están mi linda familia de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal de manualidades e ideas. Mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a realizar esta linda cajita dulcero especial para el próximo 14 de febrero que te puede servir para vender o simplemente para regalar y darle un detallito a esa persona especial. La verdad, esta es una manualidad muy sencilla. De igual manera tú puedes cambiar el color de la cartulina. Yo utilicé roja, pero esto es opcional. Y antes de comenzar el video me gustaría hacerte una cordial invitación para que te suscribas al canal, dejes tu comentario, le des like, compartas con amigos, conocidos y familiares. Y ahora sí, comencemos. Lo primero que vamos a necesitar es una cartulina. Yo tengo esta que mide 30 por 30. Es un cuadrado y una vez que la tengas vamos a poner nuestra regla de esta manera y vamos a marcar un punto cada 10 centímetros de un lado y después del otro lado, y una vez que hayamos hecho esto vamos a unir con líneas. De esta manera me ha quedado por un lado y ahora voy a dar vuelta a mi cartulina, voy a volver a marcar cada 10 centímetros y voy a volver a unir con líneas. De esta manera me ha quedado mi cuadrícula. Ahora voy a intentar doblar por la línea así como se puede ver. Esto voy a hacer con cada una de las líneas para que así ya esté marcada lo que va a ser nuestra cajita y ya no nos cueste al armar. Aquí ya he doblado sobre las líneas. Ahora voy a tomar mi regla y la voy a poner en diagonal en cada esquina o en cada cuadrado de nuestra esquina de nuestra caja, y voy a marcar unas 2 o 3 veces la línea para que de igual manera sea una marca para doblar. De esta manera me ha quedado ya mi cuadrado y como puedes ver aquí en las esquinas se puede doblar
ya que aplicamos presión en nuestro lápiz. Y mira, así me han quedado ya todas mis esquinas para ahora sí que doblar, y así me va a ir quedando esta pieza. Aquí voy a tomar mi pistola de silicón caliente, voy a aplicar silicón en un triángulo y voy a pegar en la cara del cuadrado. Después voy a abrir y voy a aplicar nuevamente silicón caliente y voy a atorar con una pinza de ropa. Tú puedes ayudarte con alguna otra cosa. Yo esto lo estoy haciendo así pues porque así me ayuda mucho la pinza para que así mi pieza quede bien pegada y esta pues ya no se mueva. Voy a continuar así pegando hasta lograr formar lo que va a ser nuestra cajita. Aquí ya acabé de pegar mi cajita y ahora le voy a quitar las pinzas, así me ha quedado. Voy a reservar un momento, después voy a tomar una hoja de papel, yo tengo esta que es reciclada, voy a doblarla por la mitad, voy a tomar mi tijera y voy a cortar la forma de una gota para obtener un corazón así como este. Ahora voy a tomar cartulina, yo tengo esta que me sobró de la cajita que vamos haciendo, es igual en color rojo. Voy a acomodar mi cartulina y la plantilla de corazón. Una vez que la tenga así, voy a marcar con un lápiz o bolígrafo este corazón 2 veces. Y una vez que haya hecho esto, lo voy a recortar con mi tijera. Aquí ya he obtenido mis 2 corazones de cartulina, son estos, y voy a necesitar ahora lo que va a ser un marcador. Yo tengo este de color negro y yo le voy a poner aquí la frase de feliz día. Igualmente tú puedes poner la frase o puedes dibujar algún dibujo de tu preferencia, lo que tú gustes poner. La verdad pues que todo queda excelente siempre y cuando ahora sí que tú le eches ganas y eches a volar tu imaginación. Así me ha quedado la frase que yo puse. Yo aquí voy a dibujar un corazón, pero siento que le falta aquí algo. Yo voy a dibujar aquí este muñequito que es muy fácil de hacer. Igualmente tú lo puedes hacer o lo puedes omitir. También voy a estar dibujando pequeños corazones alrededor de nuestro muñequito y también pues los puedes dibujar al lado del letrerito. Así me ha quedado ya el corazoncito con el mensajito que puse y con un pequeño dibujito. Ahora este corazoncito va a ir pegado de este lado. Voy a aplicar silicón caliente a la cajita y vamos a proceder a pegar este corazoncito. Después voy a dar vuelta a mi cajita, voy a aplicar silicón caliente de nueva cuenta y vamos a pegar la otra pieza de corazón. Ahora voy a necesitar papel china en color rojo. Yo previamente lo he recortado en tiritas delgadas y como puedes ver lo estoy introduciendo dentro de mi cajita. También yo tengo estas golosinas, bueno, estas son las que yo voy a regalar. De igual manera tú puedes poner las golosinas de tu preferencia o las que le gusten a esa persona a la que le vas a dar este dulcerito. Yo así ya estoy llenando mi dulcerito con golosinas. También voy a utilizar una bolsita de celofán medianita y voy a meter mi cajita de esta manera. Esto es para darle un poco más de presentación
Una vez que la haya metido así de esta manera, voy a ocupar un moño de estos mágicos en color rojo. Le voy a jalar las tiritas para formar el moño y voy a amarrar lo que va a ser la bolsita de esta manera para que ya quede lista para regalar. La verdad que así me va quedando. Voy a enchinar con la tijera las puntitas o las tiritas del moño para que se vea ahora sí que diferente nuestro moñito o más elaborado. Así me está quedando y este es el resultado de mi cajita. La verdad quedó muy bien con el letrerito, sus golosinas, moñito y bolsita. Ya solamente tú pues dale el toque que tú gustes. La verdad que este detalle es ideal para vender este próximo 14 de febrero o de igual manera se lo puedes dar a un amigo, amiga, a papá, mamá o a nuestra pareja. La verdad que todo esto queda muy bonito y espero lo realices. De igual manera tú puedes poner golosinas de tu preferencia o cambiar el color de la cartulina. Hola, ¿cómo están mi linda familia? Bienvenidos. Mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a realizar esta linda cajita con cartulina con chuches o de igual manera tú le puedes meter algún otro producto que desees regalar, entre carteras, aretes, collares, tal vez una pulsera, un reloj. La verdad que esta es una cajita muy bonita que espero te guste. Yo la verdad le puse golosinas, pero tú puedes poner el regalo que quieras. Y antes de comenzar el video me gustaría hacerte una invitación para que te suscribas al canal, dejes tu comentario, sugerencia, le des like, compartas con amigos, conocidos y familiares. Y ahora sí, comencemos. Lo primero que vamos a necesitar es un cuadro de cartulina. Yo tengo este que mide 28 por 28 centímetros. Ahora voy a tomar mi regla y un bolígrafo y voy a hacer unos puntos cada 5 centímetros de cada lado. Esto lo voy a hacer por ambos extremos y una vez que tenga hecho estos puntos voy a poner mi regla y voy a unir los puntos con una línea de esta manera. Después, por donde pasé mi bolígrafo, voy a doblar estas pestañas. Voy a dar vuelta a mi cartulina y de igual manera que la anterior, vamos a marcar cada 5 centímetros unos puntos y volvemos a unir los puntos con una línea para obtener otro par de pestañas. Voy a ocupar lo que es mi tijera y voy a hacer un corte en cada rectángulo o cada cuadrito de las esquinas. Doblamos y acomodamos estas pestañas de esta manera por la parte interna. Aplicamos silicón caliente y vamos a comenzar a pegar todas estas pestañas. Hemos obtenido nuestra cajita y si es necesario aplica más silicón caliente. Vamos a ocupar otro cuadro de cartulina, este mide 28 por 30 y aquí como puedes ver yo lo doblé por la mitad y con mi tijera voy a hacer la silueta de una gota y así una vez que abramos nuestra pieza hemos formado un corazón que es este. De estas piezas voy a necesitar dos. Vamos a colocar nuestra cajita de esta manera aplicando silicón caliente en la base y vamos a pegar en uno de los corazones. Después vamos a necesitar un rectángulo de cartulina, este mide 10 por 5 centímetros, lo vamos a doblar por la mitad y vamos a aplicar silicón caliente en una parte. Aquí como puedes ver estoy aplicando este silicón y voy a pegar por la parte de afuera, atrás o arriba del corazón. Después en la siguiente parte vamos a volver a aplicar silicón caliente y como puedes ver está doblada esta parte y así estaremos adhiriendo el corazón de arriba. Yo aquí tengo estas letras de foamy. Estas las hicimos en un video anterior, en la cajita de descripción
te dejo el link para que puedas ver este video. Yo apliqué silicón caliente a estas letras y las pegué en medio de mi corazón. También voy a necesitar un moño en color rojo, que es este, y como puedes ver estoy enchinándole las puntas, y después le voy a aplicar silicón caliente y lo voy a pegar en un costado del corazón, o tú lo puedes acomodar así como yo estoy viendo de qué lado queda bien. Y bueno, a mí me gustó aquí de este lado, y así me está quedando esta cajita ya con sus letras y su moño. Ahora voy a utilizar papel de China o papel de seda, y con mi tijera voy a empezar a cortar varias tiritas. El papel lo he doblado y así me están quedando estas tiras de papel. Después las voy a extender, y una vez que las haya extendido las vamos a meter dentro de la cajita como base o como relleno, para que no se note mucho lo blanco de adentro. Yo aquí tengo estas golosinas, las cuales voy a introducir dentro de mi cajita, así como puedes ver. De igual manera tú puedes poner las golosinas de tu preferencia, o poner, no sé, algún anillo, unos aretes, una pulsera, una pequeña bolsa, o algo que le guste a la persona que le vas a regalar esta cajita. Y así, de esta manera, habremos terminado de hacer esta cajita con golosinas. La verdad que quedó muy bonita, aparte es muy sencilla y económica de hacer, ideal para regalar o vender este próximo 14 de febrero. Y bueno, tú también puedes poner alguna otra decoración, como estos muñequitos que hicimos en un video anterior, o igualmente puedes escribir encima de la cartulina para dar un mensaje.